Hay casas que permanecen cerradas no por falta de herederos, sino porque nadie quiere recordar lo que ocurrió dentro. En la comarca de Tierra de Campos, al norte de Valladolid, todavía se levanta una construcción de piedra y adobe cuyas ventanas fueron tapiadas hace más de un siglo. Los ancianos del pueblo cercano, apenas 12 familias que quedan, evitan mirarla cuando pasan por el camino que bordea sus tierras. No es superstición, es memoria heredada. El silencio que rodea esa casa no nació del miedo a lo desconocido, sino del conocimiento de algo que nunca debió saberse. Cuando el viento sopla desde el oeste, algunas mujeres todavía cierran las contraventanas, aunque nadie recuerde ya el nombre completo de quien vivió allí. Solo queda la certeza de que hubo un pacto, y que ese pacto se rompió. En el otoño de 1887, cuando las cosechas habían sido magras por tercer año consecutivo, un forastero llegó al pueblo preguntando por la casa de los Medrano. No usó ese nombre exactamente. Dijo, la casa grande que está sola, pasando el molino viejo. La tabernera, una viuda llamada Casilda Ruiz, dejó de limpiar el mostrador y lo observó largo rato antes de responder. El hombre vestía ropas de ciudad, llevaba un maletín de cuero desgastado y hablaba con acento que no era de Castilla. Cuando insistió, Casilda señaló vagamente hacia el norte y volvió a su trabajo sin añadir palabra. Otros 3 hombres que bebían en la taberna salieron sin terminar su vino. El forastero, según constaba después en el registro de la posada de Medina de Río Seco, el pueblo más cercano con Fondas, se llamaba Laureano Vega. Era procurador. Venía de Santander buscando información sobre una herencia que llevaba décadas sin resolver. Traía consigo un testamento fechado en 1859, firmado por un tal Bonifacio Medrano y Salcedo, antiguo propietario de tierras en la zona. El documento mencionaba propiedades, ganado, aperos y una casa descrita como la morada principal con sus corrales, bodega y dependencias anexas. Lo extraño del testamento no era su contenido, sino la nota al margen, escrita con letra diferente, casi ilegible. No abrir la alcoba del ala este. Cumplir el pacto. Laureano Vega permaneció 3 días en la comarca. Habló con el párroco, un anciano llamado don Matías Bernardo, quien había llegado al pueblo en 1865 y llevaba los libros parroquiales con meticulosidad prusiana. El cura lo recibió en la sacristía, donde el olor a cera y humedad impregnaba los legajos amarillentos. Cuando Laureano preguntó por los Medrano, don Matías abrió el libro de defunciones y señaló una entrada de septiembre de 1863. Bonifacio Medrano y Salcedo, propietario, edad aproximada 60 años, causa de muerte, accidente en su morada. No había más detalles. El párroco cerró el libro y dijo con voz seca que la familia se había extinguido. No hubo descendencia legítima, no hubo reclamos. La casa quedó abandonada porque nadie quiso habitarla. ¿Y por qué nadie quiso quedarse con las tierras?, preguntó Laureano. Don Matías no respondió directamente. Habló de sequías, de cólera, de familias que emigraron a las ciudades. Pero cuando el procurador insistió en visitar la propiedad, el cura le advirtió con tono neutro que las gentes del lugar no acompañaban a nadie hasta allí. Podía ir solo si lo deseaba. El camino estaba claro. Pasado el molino viejo, siguiendo el arroyo seco durante media legua, aparecer la casa al pie de una loma cubierta de encinas. Laureano fue al día siguiente. Era una mañana fría de noviembre, con niebla baja que difuminaba los contornos del paisaje. Caminó solo, cruzándose apenas con un pastor que desviaba su rebaño sin saludar. La casa apareció como una mancha oscura entre la bruma. 2 pisos de piedra caliza, tejado de teja árabe hundido en varios puntos, muros agrietados por los inviernos. Las ventanas del piso superior estaban tapiadas con tablones claveteados. La puerta principal, de madera carcomida, colgaba de un solo gozne.
El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni viento entre las hojas, solo el crujido de sus propios pasos sobre las hojas secas acumuladas en el umbral. Entró sin forzar nada. La puerta cedió con un gemido largo. El interior olía a tierra mojada, a madera podrida y a algo más antiguo que no supo identificar. La luz entraba en rendijas, dibujando franjas polvorientas en el aire. Había muebles cubiertos por sábanas grises, una mesa larga en lo que debió ser el comedor, sillas volcadas. En una esquina, un arcón de hierro cerrado con candado oxidado. Laureano recorrió las habitaciones de la planta baja tomando notas en su libreta. Todo parecía detenido en el tiempo, como si los habitantes hubieran salido una mañana y nunca regresado. Subió por una escalera de madera que protestaba bajo su peso. El piso superior estaba más deteriorado. Había 4 habitaciones, 3 de ellas con las puertas abiertas, vacías salvo por restos de catres y armarios volcados. La 4ª puerta, al final del pasillo, el ala este, estaba cerrada, no con llave. Cerrada desde fuera con tablones cruzados y clavados directamente en el marco. Laureano se acercó despacio. Los tablones eran más nuevos que el resto de la madera de la casa. Alguien los había puesto después del abandono. Los clavos brillaban menos oxidados que los herrajes de las otras puertas. Se quedó frente a esa puerta cerrada durante varios minutos. No oyó nada del otro lado. No sintió corriente de aire. Pero algo en la manera en que la madera estaba dispuesta, con urgencia, sin cuidado estético, solo para impedir la entrada, le produjo una incomodidad que no supo explicar. Pensó en forzarla. Tenía derecho legal si representaba a herederos legítimos. Pero algo, quizá la advertencia muda del párroco, quizá el silencio absoluto de la casa, lo detuvo. Bajó las escaleras, salió al exterior y no volvió a entrar. Esa misma tarde, en la posada de Medina de Río Seco, habló con un anciano que había trabajado como jornalero en las tierras de Medrano. Se llamaba Eusebio Cortés, tenía más de 80 años y bebía vino aguado junto a la chimenea. Cuando Laureano mencionó la casa, Eusebio escupió en el suelo de tierra. «Esa casa está maldita», dijo sin levantar la voz, pero no por brujería, por lo que se hizo dentro. Laureano le ofreció pagar el vino. Eusebio aceptó, pero habló poco. Dijo que Bonifacio Medrano había sido un hombre duro, de los que trataban a los peones como animales. Después de las guerras carlistas, muchos hombres regresaron rotos, sin tierras, sin futuro. Medrano los empleaba a cambio de techo y comida escasa. No pagaba jornales, los tenía atados por deudas inventadas. Según Eusebio, hubo un peón que intentó marcharse. Bonifacio lo denunció por robo. El hombre fue encarcelado y murió de tifus en la prisión de Valladolid. Nadie más intentó irse. «¿Y qué pasó en el 63?» preguntó Laureano. Eusebio guardó silencio largo rato. Luego dijo que él ya no trabajaba allí para entonces. Se había ido 2 años antes, pero oyó cosas, rumores, que una noche de septiembre hubo gritos, que Bonifacio apareció muerto en su habitación, la del ala este, que cuando fueron a buscarlo, la puerta estaba cerrada desde dentro, que tuvieron que echarla abajo, que el cuerpo estaba en el suelo, con la cara desfigurada, como si hubiera muerto de terror. El médico que vino de Medina de Río Seco escribió «muerte natural» en el certificado. Nadie hizo preguntas, nadie quiso saber más. «¿Y los peones? ¿Qué fue de ellos?» «Desaparecieron», respondió Eusebio. «La misma noche, todos, 8 hombres que vivían en los corrales, se esfumaron. Nunca volvieron a vérselos por la comarca». Laureano tomó notas rápidas. Preguntó si sabía los nombres de esos hombres. Eusebio solo recordaba uno, Silvestre algo. Era el más joven. Tenía cicatrices en la espalda, de latigazos. Bonifacio lo trataba peor que a los demás. Decía que era ladrón,
que le debía dinero, que tenía que trabajar el doble para pagar su manutención. Silvestre no hablaba, solo miraba. Eusebio dijo que esa mirada daba miedo. No era odio, era algo más frío, como si ya hubiera decidido algo y solo esperara el momento. Esa noche, Laureano Vega escribió un informe preliminar para sus contratantes en Santander. Explicó que la propiedad estaba abandonada, que no había herederos localizables, que el antiguo propietario había muerto en circunstancias confusas y que existían rumores de conflictos laborales graves. Recomendó investigar más antes de reclamar la herencia. Pero lo que no escribió en el informe, lo que anotó solo en su diario personal, encontrado años después entre sus papeles, fue lo que sintió al estar frente a esa puerta tapiada. Escribió: «Hay secretos que se cierran desde fuera porque abrirlos significaría admitir lo que fuimos capaces de hacer. El pacto no fue con sombras, fue con el silencio». Laureano abandonó la comarca al día siguiente. Nunca regresó. El expediente de la herencia quedó archivado sin resolución en 1889. Pero la historia de la Casa Medrano no terminó ahí. En el invierno de 1902, 15 años después de la visita del procurador, llegó al pueblo un sacerdote joven enviado para sustituir a don Matías, que había muerto en su sueño. El nuevo párroco se llamaba Fermín Aguado. Venía de León y no conocía las costumbres locales. Cuando vio la casa abandonada durante uno de sus paseos, preguntó por qué nadie la habitaba. La respuesta fue siempre la misma: está muy deteriorada, es peligrosa, no vale la pena repararla. Pero Fermín notó algo extraño. Los campesinos desviaban la mirada al hablar de ella. Las mujeres se santiguaban. Los niños no jugaban cerca, aunque hubiera sido un lugar perfecto para exploraciones infantiles. Fermín Aguado era un hombre ilustrado. Había estudiado en Salamanca, no creía en supersticiones, decidió investigar por su cuenta. Revisó los archivos parroquiales y encontró el registro de defunción de Bonifacio Medrano. Buscó más atrás y halló algo curioso. Entre 1850 y 1863 aparecían bautizos de varios niños sin apellido paterno, solo con el apellido de la madre, todas ellas criadas o trabajadoras de las tierras de Medrano. No era infrecuente, pero la cantidad llamaba la atención: 7 niños en 13 años, todos registrados con la anotación «Padre desconocido», todos bautizados por el párroco anterior, un tal don Ildefonso Rubio, que había muerto en 1864, un año después de la muerte de Bonifacio. Fermín copió los nombres de las madres. Preguntó por ellas en el pueblo. 2 habían muerto, 3 se habían marchado, una todavía vivía allí. Jacinta Serrano, una mujer de casi 70 años que vivía sola en una casa de tapial al borde del pueblo. Fermín la visitó una tarde de febrero, cuando la nieve cubría los campos. Jacinta lo recibió con desconfianza. Cuando el cura mencionó su nombre en los registros, la mujer se puso rígida. «No hablo de eso», dijo. Fermín insistió con suavidad. Dijo que no juzgaba, que solo buscaba entender el pasado para ayudar a las almas del presente. Jacinta lo miró largo rato, luego, con voz quebrada, habló. Dijo que había trabajado en la Casa Medrano desde los 14 años, que Bonifacio la obligaba a compartir su lecho, que cuando quedó embarazada, él la echó, que el niño nació muerto, que nunca recibió ayuda, que tuvo que mendigar hasta que otra familia la acogió por caridad. Dijo que no fue la única, que todas las criadas pasaban por lo mismo, que los peones lo sabían y no podían hacer nada porque Bonifacio tenía contactos con la Guardia Civil, con los jueces, con los terratenientes de la zona. Era intocable. El silencio era la única protección. «¿Y qué pasó la noche que murió?», preguntó Fermín. Jacinta negó con la cabeza. «No lo sé. Ya no estaba allí.
pero sé lo que decían, que los peones se cansaron, que hicieron un pacto entre ellos, que una noche entraron en su habitación, que lo que pasó dentro nadie lo vio, pero que cuando salieron Bonifacio estaba muerto y ellos desaparecieron para siempre. Nadie los buscó, nadie hizo preguntas. El médico firmó lo que le dijeron que firmara. El párroco enterró el cuerpo sin ceremonia y la casa se cerró. ¿Un pacto?, preguntó Fermín. ¿Con quién? Entre ellos, respondió Jacinta, de no hablar nunca, de olvidar lo que habían hecho, de dejar que la culpa se quedara encerrada en esa habitación, con el cuerpo del hombre que los había destruido. Fermín salió de la casa de Jacinta con una sensación de pesadez en el pecho. No era miedo, era comprensión. La sombra que mencionaba el título de la herencia no era una entidad sobrenatural, era la culpa colectiva, el peso de un crimen que nadie castigó porque el muerto lo merecía. El pacto no había sido con fuerzas oscuras, sino con el silencio, y ese silencio se mantuvo porque todos, el médico, el párroco anterior, los vecinos, sabían que Bonifacio Medrano había sido un hombre cruel. Nadie lloró su muerte, nadie reclamó justicia. Solo cerraron la puerta, tapiaron las ventanas y dejaron que el tiempo lo cubriera todo. Fermín Aguado intentó reabrir el caso, escribió al obispado, al juzgado de Valladolid, pidió que se investigara, pero su carta nunca fue respondida. Un mes después recibió la visita del alcalde del pueblo, un hombre llamado Teófilo Blanco, que le habló con tono cortés pero firme. «Padre Fermín, usted no es de aquí, no entiende cómo funcionan las cosas. Esa casa está mejor cerrada. Lo que pasó, pasó. Los muertos están enterrados, los vivos tienen derecho a olvidar». «¿Y la verdad?», preguntó Fermín. «La verdad», respondió Teófilo, «es que a veces el silencio es más justo que la ley». Fermín no insistió. Continuó con sus tareas parroquiales, bautizó niños, ofició misas, consoló enfermos, pero nunca volvió a mencionar la casa Medrano. Años después, en una carta a un amigo de León, escribió: «He aprendido que hay crímenes que la comunidad decide no castigar, no porque aprueben la violencia, sino porque reconocen que el hombre muerto había destruido demasiadas vidas». El pacto con la sombra fue en realidad un pacto con la conciencia. Y quizá, en este lugar olvidado, esa fue la única justicia posible. En 1918, durante la epidemia de gripe española, el pueblo perdió un tercio de su población. Los jóvenes que sobrevivieron emigraron. Las tierras quedaron sin cultivar. La casa Medrano, ya medio derruida, dejó de ser un tema de conversación. Simplemente estaba allí, como un resto arqueológico sin importancia. Pero en 1936, al inicio de la Guerra Civil, ocurrió algo que reabrió brevemente la historia. Un grupo de milicianos republicanos, en retirada tras un enfrentamiento cerca de Medina de Río Seco, buscó refugio en la zona. Eran 5 hombres, agotados, hambrientos. Encontraron la casa abandonada y decidieron pasar la noche allí. Uno de ellos, un joven de Asturias llamado Manuel Cuervo, llevaba un diario. En sus anotaciones de esa noche, el diario fue recuperado décadas después por su familia, escribió que al entrar en la casa sintieron que no estaban solos. No vieron a nadie, no oyeron pasos, pero había una presencia, algo que los hacía sentir observados. Exploraron el piso superior, encontraron la puerta tapiada. Uno de los milicianos, un hombre mayor que había sido carpintero, forzó los tablones con una barra de hierro que hallaron en el corral. La madera cedió con estrépito. Dentro, la habitación estaba vacía. Solo había una cama de hierro volcada, un crucifijo roto en el suelo y manchas oscuras en las tablas del piso que parecían muy antiguas. En la pared, escrito con algo que pudo ser carbón o sangre seca, había una frase casi borrada por el tiempo: «Aquí murió un tirano. Dios nos perdone».
Los milicianos no se quedaron. Salieron de la casa antes del amanecer y continuaron su huida. Manuel Cuervo escribió en su diario: «No sé qué pasó en esa habitación, pero el aire era tan denso que apenas podíamos respirar. No era miedo a fantasmas, era miedo a la memoria, a saber que pisábamos el lugar donde alguien había pagado por sus crímenes de la peor manera posible». Después de la guerra, el pueblo fue ocupado brevemente por tropas franquistas. La casa fue registrada como parte de la requisición de propiedades abandonadas. En el Archivo Municipal de Valladolid todavía existe un inventario fechado en 1941 que describe la propiedad como ruina sin valor, inhabitable, sin herederos conocidos, recomendable demolición. Pero nunca fue demolida. Simplemente se dejó estar. En los años 50, con la emigración masiva del campo a las ciudades, el pueblo quedó casi desierto. Solo permanecieron las familias más ancianas, aferradas a sus tierras por costumbre más que por esperanza. La Casa Medrano dejó de mencionarse. Los niños que crecieron en esa época ya no conocían la historia completa. Solo sabían que era un lugar al que no debían acercarse. Nadie les explicó por qué. Era una prohibición heredada, sin fundamento aparente. En 1973, un equipo de la televisión regional hizo un reportaje sobre pueblos abandonados de Castilla y León. Filmaron la casa brevemente. En la grabación, conservada en los archivos de RTVE, se ve una estructura en ruinas, con vegetación creciendo entre las piedras, el tejado completamente hundido, las paredes agrietadas. El periodista que conducía el reportaje comentó que lugares como este son testigos mudos de un mundo rural que desaparece. No mencionó ninguna historia particular. No había información disponible. Solo era otra casa abandonada entre cientos, pero en los años 90, un historiador local llamado Alberto Millán, interesado en la historia social de Tierra de Campos, encontró por casualidad el diario de Laureano Vega en un archivo notarial de Santander. El documento estaba entre papeles sin catalogar de un bufete que había cerrado décadas atrás. Alberto leyó las anotaciones sobre la Casa Medrano y decidió investigar. Viajó al pueblo, que para entonces contaba con apenas 6 habitantes permanentes, todos mayores de 70 años. Habló con una mujer llamada Esperanza Ruiz, nieta de Casilda Ruiz, la tabernera que había atendido a Laureano en 1887. Esperanza tenía 92 años. Vivía sola en una casa de piedra junto a la iglesia. Cuando Alberto le preguntó por la Casa Medrano, la anciana sonrió con tristeza. «Esa casa guarda una historia que ya nadie quiere recordar», dijo. «Mi abuela me la contó cuando yo era niña. Dijo que hubo un hombre malo, muy malo, que hacía cosas terribles a la gente que trabajaba para él, que un día esa gente se rebeló, que hicieron justicia a su manera, que la ley nunca los buscó porque todos sabían que el muerto lo tenía merecido, y que cerraron la habitación donde pasó todo para que nadie tuviera que volver a entrar allí. No fue un pacto con el diablo, fue un pacto con el olvido». Alberto le preguntó si sabía qué había pasado exactamente en esa habitación. «Nadie lo sabe», respondió Esperanza. «Y quizá es mejor así. Algunos secretos deben morir con las personas que los guardaron». Alberto Millán publicó un artículo en una revista regional de historia en 1997. Tituló el texto «La Casa Medrano, silencio, culpa y justicia campesina en la Castilla del siglo XIX». El artículo reconstruía la historia a partir de los documentos disponibles, el testamento, los registros parroquiales, el diario de Laureano, el testimonio de Jacinta Serrano, recogido por Fermín Aguado, que también había dejado anotaciones en los archivos diocesanos, y las entrevistas con los últimos habitantes del pueblo. Alberto concluyó que lo ocurrido en septiembre de 1863 había sido un acto de violencia colectiva contra un terrateniente abusador.
Que los peones, hartos de años de explotación y humillaciones, habían decidido matarlo. Que la comunidad, consciente de los crímenes de Bonifacio, había optado por no denunciarlos. Que el médico y el párroco habían falsificado documentos para protegerlos, y que el pacto de silencio se mantuvo durante generaciones, porque todos entendían que, aunque el acto había sido criminal, también había sido comprensible. El artículo generó poca repercusión. Solo algunos académicos lo leyeron. La casa Medrano siguió en ruinas, cada vez más cubierta por la vegetación, cada vez más olvidada. En 2008, el ayuntamiento de la comarca decidió catalogar edificios históricos con potencial turístico. Un arquitecto visitó la casa para evaluar su estado. Su informe fue breve. Estructura irreparable. Peligro de derrumbe inminente. Recomendable vallado perimetral y señalización de peligro. Nadie propuso restaurarla. No había interés. No había presupuesto. No había historia oficial que justificara la inversión. Hoy, en 2026, la Casa Medrano sigue en pie, apenas. Los muros exteriores resisten, pero el interior es un esqueleto de vigas rotas y escombros. La habitación del ala este ya no existe como tal. El techo se derrumbó hace años y la lluvia ha borrado cualquier rastro de lo que pudo haber quedado allí. Los tablones que una vez sellaron la puerta están podridos en el suelo. La frase escrita en la pared, «Aquí murió un tirano. Dios nos perdone», desapareció bajo el moho y la humedad décadas atrás. El pueblo está completamente abandonado. La última habitante, Esperanza Ruiz, murió en 2003. Las casas están vacías, la iglesia cerrada, el cementerio invadido por la maleza. Solo pasan por allí ocasionalmente excursionistas o fotógrafos interesados en ruinas rurales. Algunos toman imágenes de la casa y las suben a redes sociales con hashtags como Pueblos Abandonados o Rural Decay. No saben nada de su historia. Solo ven una estructura vieja que se cae a pedazos. Pero hay algo que permanece. No es sobrenatural. Es la huella de la memoria. En los archivos de Valladolid, en los registros parroquiales, en el diario de Laureano Vega, en el artículo de Alberto Millán, en las pocas cartas que Fermín Aguado dejó escritas, queda constancia de lo que fue la Casa Medrano. Queda constancia de Bonifacio, de Silvestre, de Jacinta, de los 8 peones cuyos nombres se perdieron. De una noche de septiembre de 1863, en la que el miedo cambió de bando. El pacto con la sombra no fue un acto místico, fue un acuerdo humano, un acuerdo de no hablar, de no recordar, de dejar que la culpa se quedara encerrada en una habitación tapiada para que las siguientes generaciones no tuvieran que cargar con ella. Fue un intento de borrar el pasado para poder seguir viviendo. Y funcionó, en parte. Bonifacio Medrano fue olvidado. Los peones que lo mataron también. La comunidad que los protegió desapareció. Solo quedó la casa, y la casa, con el tiempo, también se olvidará. Pero mientras quede un documento, una carta, un registro, un artículo, la historia permanecerá disponible para quien quiera buscarla. No como advertencia moral, no como lección edificante, solo como testimonio de que hubo un lugar donde la justicia oficial no llegó, donde la gente decidió hacer justicia por su cuenta, y donde el precio de esa justicia fue el silencio perpetuo. Algunos historiadores modernos cuestionan si realmente hubo un crimen, si los peones mataron a Bonifacio o si simplemente huyeron y él murió de causas naturales. No hay pruebas concluyentes, no hay confesiones, no hay testigos directos vivos, solo hay versiones, rumores, documentos ambiguos, silencios elocuentes. Quizá esa es la verdadera sombra. No saber con certeza qué pasó, pero saber que todos los que estuvieron cerca decidieron no contarlo. Esa decisión colectiva de no saber
de no preguntar, de no buscar respuestas, es más reveladora que cualquier confesión. Dice que hubo algo tan terrible o tan justificado, o ambas cosas a la vez, que la única opción viable fue el olvido. La casa Medrano es hoy un montón de piedras y madera podrida en un rincón olvidado de Tierra de Campos. No hay placas, no hay señales, no hay nada que indique que allí ocurrió algo importante. Pero cada ruina cuenta una historia, y esta ruina cuenta la historia de un pacto hecho en la oscuridad de una noche de septiembre, un pacto entre hombres desesperados, un pacto con el silencio, que es la sombra más larga que un ser humano puede proyectar, y esa sombra sigue ahí, no en fantasmas, no en maldiciones, sino en la ausencia, en el vacío dejado por las palabras que nunca se dijeron, en los nombres que no se registraron, en las preguntas que nadie hizo, en la puerta que se cerró y se tapiaron para que nadie volviera a abrirla, porque hay puertas que no se cierran para protegernos de lo que hay dentro, sino para protegernos de nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer cuando el sufrimiento supera el miedo, de lo que elegimos olvidar para poder seguir llamándonos humanos.